Bienvenidos al episodio 38 de Sextante. El tema será el anuncio del cambio de Juan González por Daniel Erickson en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Significará alguna modificación de la política de Biden hacia Venezuela? El análisis que se puede hacer ahorita es un análisis especulativo y hacia atrás. Cierta oposición ya legitima la matriz que Juan González sale porque no le habló fuerte a Maduro y porque los Estados Unidos entregaron todo a cambio de nada. Las razones reales del cambio las sabrá el gobierno norteamericano, las sabrá el Biden como jefe de ese gobierno, pero decir que los Estados Unidos entregaron todo a cambio de nada no es cierto. Se recuerda que en las negociaciones con el gobierno, los norteamericanos lograron la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Y no solo eso, también se acordó una suerte de mecanismo que si un ciudadano norteamericano es nuevamente detenido en nuestro país, será repatriado a los Estados Unidos. Entonces, no fue todo a cambio de nada, con ese tono dramático, sino los Estados Unidos, priorizaron sus ciudadanos. Es una política constante en ese país y que con Trump tomó fuerza y Biden la mantuvo. Además, es una cierta lógica desde el punto de vista norteamericano. Hay que imaginar que en esta campaña electoral, con el informe del consejero especial que dice que Biden es una suerte de anciano que ya no tiene memoria, que no sabe dónde está ubicado, que ni se acuerda de la fecha de la muerte de su hijo Bo, o cuando fue vicepresidente, que no solo le diga eso, sino que también le digan, y se le olvidó rescatar a unos norteamericanos que están en unas cárceles, en lugares como Venezuela, Myanmar, etc. Entonces, no es así. Lo que podemos hacer son especular los motivos entonces para el cambio, salvo alguna decisión o mensaje o comunicado oficial del gobierno norteamericano o las propias palabras de Juan González o Daniel Erickson. Hoy lo que podemos decir es ver un poco el pasado y quizás algunas informaciones sobre Daniel Erickson me permiten esta hipótesis por la que yo creo que se da el cambio, aunque las informaciones señalan que Juan González renunció, no fue renunciado, sino renunció. Si es elegante, si no, eso ya quedarán a los estudiosos de la química y de los gestos que abundan en la oposición ese tipo de análisis, muy aplaudidos de paso. Pero pienso que el cambio se da, tengo la impresión por declaraciones del pasado de Erickson, que Biden quiere un negociador quizás con más maña, con más experiencia, con más curtido. No es que Juan González no haya logrado cosas, se logró abrir el canal, ya existe una comunicación entre los gobiernos, ya existe una hoja de ruta que es Qatar. Pero pienso que justamente llegado a ese punto y viendo los antecedentes de Erickson, Biden quizás quiera una persona más curtida para esta nueva etapa. Por ejemplo, Erickson fue una de las personas que durante la administración de Obama, coayudó a que esos dos países, Cuba y Estados Unidos, restablecieran relaciones, mejoraran las relaciones. También se recuerda que en 2019, en el apogeo, en el furor del interinato, Erickson concedió una entrevista que publicó el portal Infobae. Ahí decía, ya en el furor del interinato, y aquí locos con las sanciones, un norteamericano del país que las aplicó señaló que Washington apostaba más a la dureza de las sanciones que a la diplomacia. Entonces, tengo la impresión de que Biden quiere mantener la diplomacia con el gobierno de Maduro, pero quiere una persona más curtida para esta nueva etapa. Significa que el gobierno norteamericano también quiere mantener su contacto con el gobierno venezolano y también el venezolano. En la rueda de prensa que ofreció el día 14 Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional, le preguntaron sobre este tema y afirmó que no se inmiscuye en los asuntos norteamericanos, con mucha prudencia, lo que también me hace pensar que el gobierno venezolano tampoco quiere quemar esa nave. Entonces quizás esta negociación, Qatar, vaya a otra nueva etapa también, así como hay Barbados 1, Barbados 2, Barbados 3, México 1, vayamos a Qatar 2. Jorge Rodríguez dijo que
no lo dijo en estos términos, pero señaló que tienen sus agravios y que va a ser una discusión de quién cumple y quién no cumple, ¿no? Y quizás Biden piensa que para este momento Erickson pueda tener un papel de desentrañar o de desenredar realmente en la cuadratura del círculo, que es cómo lograr una alternancia al mismo tiempo que un reconocimiento entre fuerzas políticas que no se reconocen. Si vemos la reacción en Venezuela, ese grupo que dirige la oposición, que es muy bueno inventando nombres, lástima que es desastroso en política, acuñó un término llamado las viudas de Juan González, y pareciera que la perspectiva norteamericana es otra. Pero lo que revela ese término de la viuda de Juan González es que ese sector todavía espera que los Estados Unidos le hagan la tarea, mientras pues disfruta, lleva una gran vida, nos explica ahora por qué hay que vivir bien, por qué hay que llevar la gran vida, a la espera que los norteamericanos hagan el trabajo que la oposición venezolana debe hacer. Creo que en eso los norteamericanos, tanto con Trump como con Biden, han sido claros. Trump creo que se dio cuenta al final, cuando vio que las promesas que le hicieron desde Venezuela pues eran puro bluff. Y es que los venezolanos tenemos que resolver al final nuestro asunto. Los Estados Unidos pueden demandar una elección nivelada, que es la postura del gobierno de Biden, por eso rechaza la tesis de la máxima presión, pero somos los venezolanos los que al final haremos posible esa elección nivelada. Entonces creo que la lógica de Biden es, bueno, alguien más curtido, alguien que ya se relacionó con un gobierno también complicado, un gobierno autoritario como el de Cuba, tiene también años, pero se logró una relación que, bueno, Trump luego desechó, y quizás quiera esa experticia para este momento en que las relaciones de Venezuela y Estados Unidos entran en un momento de crisis y hay como una suerte de retroceso hasta el sextante número 39.